Hola, bienvenida, bienvenido a este vídeo. Soy José Ramón Ansó. Este vídeo es el complemento visual del artículo titulado Cómo realizar cálculos con datos sincronizados. Este artículo lo podrás encontrar en tu sitio excel.com. Voy a trabajar la función buscar-v y la conexión de hojas de cálculo a tablas de páginas web en Internet. Dominar esta herramienta y esta función de Excel te permitirá aumentar notablemente tu eficiencia. Vamos allá. Existen muchas posibilidades que tanto a nivel personal como profesional en muchas ocasiones hayas tenido que buscar datos en tablas de páginas web en Internet con el objetivo de copiarlos a tus hojas de cálculo y procesarlos mediante funciones o mediante fórmulas con el objetivo de tener un dato que te permita tomar una decisión, la decisión que consideras más acertada, más correcta. Esto seguro que te habrá rememorado muchas ocasiones en las que has tenido que realizar este hecho, esta sucesión de eventos, y estarás conmigo en que si las hojas de cálculo están conectadas directamente a Internet, no solamente se aumenta la velocidad con la que se obtiene el resultado, sino que además se mejora en lo que sería la eficiencia. Si solamente tuvieras que copiar un dato, no vas a tener mucho problema. Es bastante poco probable que te equivoques, aunque el factor humano sigue interviniendo, pero imagina que tuvieras que copiar 50 datos. Ya, pues igual es mucho más complicado hacerlo sin cometer ningún error. Por lo tanto, el resultado pues estaría dependiendo en gran medida de tu acierto al copiar correctamente los datos desde Internet. Empezamos a hablar de la función buscar-v de Excel. Esta función lo que va a hacer es permitirnos encontrar datos en una tabla. Vamos a imaginar, por ejemplo, que necesitamos encontrar los importes de determinadas facturas y lo vamos a hacer pues en una hoja de cálculo mediante la función buscar-v, introduciendo el número de factura. Y la función buscar-v lo que va a hacer es ir a la tabla donde tenemos todas las facturas con todos sus datos y va a buscar pues el número de la factura que nosotros acabamos de introducir y él nos va a devolver el importe. Otra posibilidad podría ser pues conocer el número de unidades que se han vendido de algún artículo en tu empresa durante pues, un periodo determinado. Como te puedes imaginar, la funcionalidad es exactamente igual. Bien, para ello las tablas, como es la que tenemos en el ejemplo del vídeo que estás viendo, deben de tener los datos pues dispuestos de una forma determinada, ¿vale? Estos criterios que deben cumplir las tablas son los siguientes. Encabezado de fila para tener claro a qué campo corresponde cada uno de los datos que tenemos en la tabla. Esto no es imprescindible para el funcionamiento de buscar-v, pero sí es cierto que a ti te va a ayudar de forma notable a saber en qué columna está el dato que tú deseas recuperar, ¿vale? El dato clave, lo vamos a llamar así, es aquel que se utiliza para hacer las búsquedas en la tabla, ¿vale? Lo normal, lo habitual, es colocarlo al principio de la tabla. Bueno, esto no es imprescindible, pero sí que es recomendable, ¿vale? ¿Por qué? Porque buscar-v siempre te permite recuperar datos de la tabla de las columnas que se encuentran a la derecha de la columna donde está el dato clave. Es decir, si yo quisiera utilizar como dato clave el nombre, solo podría recuperar datos de la columna de apellidos o de la columna del puesto de trabajo. Sin embargo, si yo introduzco como dato clave el empleado, el ID del empleado, podría utilizar tanto el nombre como los apellidos como el puesto. Creo que ha quedado claro, ¿vale? Es decir, la columna que tú utilices para hacer la búsqueda del dato clave va a condicionar qué datos puedes recuperar. Es decir, los datos que se encuentran a la derecha de la columna del dato clave. ¿De acuerdo? Bien. Por último, te puedes encontrar en la necesidad, o la tabla no la has hecho tú, la hoja de cálculo no está hecha por ti, de tener más datos en la tabla, ¿vale? Lo ideal es que la tabla esté aislada, es decir, al menos haya una fila en la parte inferior libre, siempre una, y al menos una columna por la derecha también libre. La tabla tiene que estar, como les decía, aislada. Vamos a empezar ahora a hablar de la sintaxis que tiene la función buscar-v. Imaginemos que quiero redactarla, quiero escribirla
en esta celda. Empezamos con el igual, escribimos nuestra función buscar v, primer paréntesis, automáticamente aparece una ayuda sensitiva, una etiqueta, que me está mostrando todos y cada uno de los argumentos que tiene la función buscar v. Recuerden que los argumentos en las funciones de Excel van separados por punto y coma. Entonces en este caso tengo el primero, que ya me lo está marcando en negrita, que me dice valor buscado, es el dato tipo, el dato clave que les decía hace unos segundos. El segundo argumento es matriz buscarem, como les digo en el artículo, no es que esté Yoda de la Guerra de las Galaxias detrás de Excel, sino que bueno, lo han introducido así. El tercer argumento es un indicador de columnas y el cuarto está entre corchetes y por lo tanto me está indicando Excel que es un dato opcional, puedo omitirlo en caso de necesitar ponerlo, lo puedo poner. Pues es ordenado, me está diciendo si la columna por la que yo estoy realizando la búsqueda del valor buscado está ordenada o no. Ya veremos las consecuencias que esto tiene, ¿vale? Empecemos a hablar ahora entonces de todos y cada uno de estos argumentos. El primer argumento, valor buscado, es el dato que tú deseas encontrar en la tabla, ¿vale? Como se indicó antes, pues bueno, cuanto más a la izquierda esté la columna que contiene el dato que nosotros ponemos como valor buscado, pues más datos tendremos en las columnas a su derecha que podremos rescatar y que serán devueltos por la función buscar v, ¿vale? Aquí podemos hacer dos cosas. Podemos escribir directamente el valor o colocar una referencia a una celda que tiene el valor, ¿vale? Lo voy a hacer en esta página, luego lo voy a hacer en una hoja distinta. Imaginemos que tengo la necesidad de encontrar el apellido de Fernando, ¿vale? Quiero que el buscar v me devuelva el apellido de Fernando. Entonces voy a utilizar como valor buscado la columna nombre, es esta segunda columna. Como decía, en este caso lo voy a escribir. Como voy a introducir un dato tipo texto, lo que voy a hacer es entrecomillarlo para introducirlo como primer argumento de la función buscar v. Terminado, punto y coma, y pasamos al segundo argumento. Observáis cómo el segundo argumento acaba de ponerse en negrita, me está diciendo, oye, ahora estás aquí, y este es el argumento que tienes que introducir, ¿vale? Esta ayuda sensitiva es muy útil a la hora de trabajar con las funciones de Excel. Bien, el valor buscado se encuentra en este caso en la columna B. Nos hemos saltado a la columna A. La columna A ya no la podemos utilizar de ninguna manera. En este caso el valor buscado está en la columna B, por lo tanto solamente podré recuperar con la función buscar v datos de la columna C y de la columna D, ¿vale? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es introducir pues esta matriz, esta tabla donde están los datos que la función buscar v va a buscar y me va a devolver. En este caso nos olvidamos de los encabezados y lo que hacemos es utilizar todo el rango que va desde la primera celda, la primera fila de la columna por la que estamos haciendo el buscar v, por la que estamos haciendo el valor buscado, hasta la última celda de la última fila del resto de columnas que quedan a su derecha, ¿vale? Otra opción para introducir los rangos, como digo en el artículo, pues es asignarle nombres, ¿vale? Bien. Ya tenemos nuestra matriz introducida, he puesto un segundo punto y coma y me aparece el tercer argumento, indicador columnas, ¿vale? El indicador columnas es el número de la columna que contiene el dato que tú deseas recuperar con el buscar v. En este caso sería la columna de apellidos. Para asignarle el nombre, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es marcar cada una de las columnas con un número, empezando un orden secuencial a partir de 1 y creciendo desde la columna donde está el dato del valor buscado hasta el final de la tabla. En este caso, la columna 1 sería la columna donde está el nombre de Fernando que estoy buscando, y el dato del apellido, que es el dato que yo quiero recuperar, estaría entonces en la columna 2, ¿vale? Esta B sería la primera columna 1, C, que son los apellidos, este sería la columna 2, y D, que sería el puesto de trabajo, sería la columna 3. Entonces, yo quiero recuperar el apellido, pues sería columna 2. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a hablar de el último argumento. Ya he terminado aquí, pongo el punto y coma y me dice ordenado. Bien,
Aquí me da dos opciones, como están viendo ustedes en la ayuda que acaba de aparecer. Verdadero o falso. Verdadero u omitido, que es el valor por defecto que tiene este argumento, significa que va a intentar encontrar una coincidencia aproximada. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Significa que va a buscar el valor más próximo al introducido en el primer argumento. Bien, en este argumento, en el de ordenado, si colocamos la opción verdadero u omitido, hay una serie de consideraciones que tenemos que tener en cuenta. La primera, para que esto funcione correctamente, la tabla tiene que estar ordenada por esta columna, es decir, la columna del valor buscado. Debería estar ordenada alfabéticamente. De lo contrario, no va a funcionar correctamente. Te va a devolver algo, o no, pero a lo mejor no es lo que tú estás buscando que te devuelva. ¿Vale? Y la segunda es que es la opción predeterminada. Entonces, si tú no la pones, le estás diciendo a Excel que de este buscar V te devuelva el valor más próximo al introducido como valor buscado en el primer argumento. ¿Vale? La segunda opción que tiene es falso. Le estoy diciendo con el falso que quiero una coincidencia exacta, es decir, que aunque no esté ordenado, recorra todos los elementos de esa columna donde se encuentra el valor buscado hasta que detecte Fernando, hasta que lo encuentre. Y si no lo encuentra, pues lo que va a devolver, en este caso la función buscar v, es un error, ¿vale? Bien, entonces yo lo que voy a colocar aquí, dado que esta columna B, donde están los datos del valor buscado, no está ordenada, pues no me queda más remedio que colocar un falso. ¿Vale? Bien, pues ya está, hemos terminado. Le damos a validar y él automáticamente dice, oye, el apellido que estás buscando para el valor buscado Fernando es Alonso. ¿Vale? Si se dan cuenta, no tengo más que coger, editar mi función buscar v y vamos a cambiar aquí el valor. Vamos a poner, pues no sé, Cristiano. Y me dice que su apellido es Ronaldo. Como veis, está funcionando correctamente. Antes les dije que el primer argumento podría o bien ser escrito directamente con el dato que queremos buscar, o bien podría ser una referencia a una celda. Imaginemos que el valor buscado, yo lo que voy a hacer es introducirlo en la celda C9. Pues aquí voy a colocar una referencia a la celda C9. ¿Ven? Ahora ya no tengo un dato escrito, sino lo que tengo es una referencia a la celda. Voy a darle al Enter para validar. ¿Vale? Ahora mismo, como no hay nada en la celda C9, la función buscar v intenta hacer esa búsqueda, un vacío, un nulo, en la columna nombre y me dice, oye, no hay nada. ¿Vale? Si pongo Carlos, automáticamente él me devuelve el apellido de Carlos. Si pongo Lionel, él automáticamente me devuelve Messi. ¿Vale? Yo creo que queda bastante claro cómo funciona la función buscar v, ¿vale? Cuáles son los argumentos que tiene esta función. Bien, hagamos un pequeño repaso en este gráfico en el que te indico pues cada uno de los argumentos, los valores que tienen que tomar para que, bueno, pues en un buscar v, al introducir el valor buscado Lionel, nos devuelva que pertenece al puesto de calidad. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer, pues bueno, como valor buscado introducimos el Lionel, como matriz buscar en, pues la que va desde la celda B2 hasta la celda D7, y en este caso el dato que queremos recuperar se encuentra en la columna 3, es decir, la primera columna sería donde están los datos que yo estoy buscando, la segunda columna sería el de los apellidos, que fue el ejemplo que acabo de hacer, y en la tercera columna tendríamos el puesto. En este caso lo que queremos es recuperar el dato que viene de la columna 3, para que nos devuelva calidad. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver qué puede ocurrir cuando nosotros tenemos el buscar v en otra hoja que no sea en la que se encuentran los datos de las tablas, ¿no? Esto es la situación más habitual. Es decir, normalmente no trabajamos con el buscar v en la propia hoja donde se encuentra la tabla, sino que utilizamos otras hojas e incluso otros libros para hacer la búsqueda. En este caso he puesto aquí un ejemplo donde tenemos los datos
introducidos en nuestra tabla en una hoja que se llama datos, y tengo una segunda hoja donde lo que tengo es la función. ¿Vale? Vamos a analizar la función. En este caso lo que quiero es traerme el puesto, el departamento o el puesto en el que trabaja un empleado, y para ello lo que hago es introducir el código de empleado. Recuerden que el código de empleado estaba en la primera columna de la tabla. Bien, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Pues vamos a empezar. Igual scarv valor buscado. En este caso el valor buscado se introduce en la primera columna. Entonces hago una referencia a la celda A3. Punto y coma. Vale. Y ahora tendríamos que introducir la matriz buscar en. Si nosotros le hubiésemos dado un nombre al rango, con introducir el nombre del rango, pues ya tendríamos la matriz buscar en introducida. Pero si no lo tenemos, lo que tendremos que hacer es introducir las referencias de la tabla en la que se encuentran los datos. Lo más habitual que hacemos es pinchar en la hoja de datos y seleccionar, en este caso, la tabla con todos los datos que nosotros queremos escribir. Es cierto que nosotros estamos escribiendo en la otra hoja. Fíjense que todavía en la barra de fórmulas aquí arriba yo puedo ver que efectivamente tengo el buscar v, A3, y ahora me pone que los datos de la tabla se encuentran en una hoja que se llama datos, y ahí tengo la referencia, datos, signo de admiración de cierre y el rango, desde A2 hasta A7. Un fallo que solemos cometer con mucha frecuencia es, bueno, ya introduje la referencia de la tabla, ahora lo que tengo que hacer es volver a mi hoja donde está la función, donde estoy introduciéndola, y cuidado porque si yo no he terminado de introducir el argumento, ¿por qué no he terminado? Porque me falta el punto y coma. Si yo ahora cambio y vuelvo a función, fíjense lo que pasa con las referencias de la hoja. Han cambiado, ya no es datos, ahora es función. Fíjense que incluso me marca con esta carrerita de hormigas cuál sería el rango del segundo argumento de mi buscar v. Esto sería un error. Entonces tenemos que volver a datos, ¿vale? Y entonces hasta que no cerremos, yo no recomiendo que volvamos a la hoja de función. Yo de cualquier manera no volvería. Me quedaría aquí. Al principio cuesta un poquito acostumbrarse, decir, oye, estoy escribiendo una función en la hoja 2 y sin embargo lo estoy introduciendo en la barra de fórmulas con la vista de la hoja 1. No pasa nada. Es más, necesito todavía algún tipo de información de esta tabla, porque yo lo que quiero obtener es el puesto. Y el puesto, que es el tercer argumento, se encuentra en la columna, pues si estoy utilizando el dato de empleado, el empleado ID, esta sería la 1, esta sería la 2, esta sería la 3 y esta sería la 4. Luego el dato se encuentra en la columna 4. Escribo, vale, y ahora cierro. ¿Y por qué cierro? ¿Por qué no sigo escribiendo? Pues es bien sencillo. Resulta que los datos del campo valor buscado se encuentran ordenados ascendentemente. ¿Lo ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego, yo recuerden que en el último argumento, el que decía ordenado, yo podría introducir verdadero o falso, y en el caso de introducir el verdadero, podía omitirlo, ¿vale? Era el valor predeterminado de la función buscar v, verdadero. ¿Y esto qué significa? Significa que me va a devolver el valor más cercano, más aproximado al dato que yo estoy introduciendo. Y recuerden que como premisa, la columna donde se encuentran los datos del valor buscado tenía que estar ordenado, como es el caso. Entonces yo no tengo necesidad ahora de introducir el operador, el argumento ordenado, ¿vale? Le doy a validar y automáticamente vuelvo a ver en mi página de función el resultado. El código de empleado 3 me dice que el puesto es recursos humanos. Vamos a echar un vistazo. Este es el 3 y efectivamente aquí lo tenemos, es recursos humanos. Bien, y si coloco el 5, pues me dice que es calidad. Si coloco el 1, me dice que es relaciones públicas. Bueno, como ven, esta es una de las situaciones más habituales. Tenemos nuestras funciones buscar v en hojas distintas, ya les decía, incluso en libros distintos, a donde se encuentran las tablas con los datos. Hasta ahora hemos visto cómo utilizar la función buscar v para recuperar algún dato de una tabla de forma totalmente aislada.
Si la combinamos, la función buscar v, con otras funciones de Excel, podemos obtener resultados algo más elaborados. En este caso, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, supongamos que queremos comprobar el resultado que nos devuelve el buscar v y ver si está en nuestra tabla o no lo está. Si lo está, lo que queremos es que aparezca en la celda en la que estamos haciendo la evaluación la palabra o la cadena en nómina, y si no está, pues que nos aparezca externo para indicar que el empleado que estamos introduciendo, los datos que estamos introduciendo, no se encuentran en la tabla. Esto responde, como habrán imaginado ya, básicamente a una función C de Excel. Esta función C de Excel lo que hace es evaluar una condición. Si esta se cumple, ejecuta el segundo argumento, y si no se cumple, ejecuta el tercero, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Pasa que la función buscar v nos puede devolver un dato que está en la tabla, o si no lo encuentra, y un poquito más adelante les voy a hablar de todos los errores que puede provocar la función buscar v, si no lo encuentra nos devuelve un error del tipo almohadilla n barra a. ¿Qué ocurre con este error? Bueno, pues que, oye, no es muy agradable que cuando nosotros estemos realizando una evaluación de una fórmula, pues nos aparezca un error de este tipo. Para controlar este error, lo que vamos a hacer es utilizar otra función Excel. En este caso es la función sNot. sNot, no se preocupen por la escritura, ahora la vemos con más detenimiento. Es una función que lo único que hace es evaluar su argumento para ver si devuelve el error, es decir, almohadilla n barra a, o devuelve algún dato. Si devuelve el error, el error que estamos buscando es este. Si devuelve este error, pues me va a decir que sNot me va a decir que es verdadero, es decir, oye, lo que tengo en mi argumento es verdadero, por lo tanto, verdadero. Y si no devuelve la función buscar v un error de este tipo, pues entonces sNot va a evaluar que lo que está en su argumento es falso, ¿vale? He cogido y he combinado varias celdas con el objetivo de tener mucho más espacio para la escritura, para que puedas ver en todo momento lo que estoy escribiendo. No te preocupes ahora si no ves lo que estoy escribiendo, que lo voy a explicar con detenimiento a la hora de analizar la fórmula o las sucesivas funciones anidades, que así se llaman. Entonces empezamos por la función C. Esta función C lo que va a evaluar es si lo que nos devuelve el buscar v es igual a algo que hay en la tabla o no, ¿vale? Entonces vamos a suponer que lo que quiero controlar primero es el error, porque el buscar v me puede devolver, como decíamos, es un error, ¿vale? Entonces sNot, el buscar v, ¿qué valor estoy buscando? Vamos a buscar ahora Messi. ¿En qué tabla? La voy a buscar, dado que estoy usando ya la segunda columna, pues la matriz que puedo utilizar es esta. No puedo utilizar más, porque el valor Messi, el valor buscado, se encuentra en la columna C, la columna de apellidos. En este caso, ¿qué voy a devolver? Voy a devolver el puesto, ¿vale? La columna donde está Messi es una columna que está desordenada, por lo tanto, en el argumento ordenado de la función buscar v voy a utilizar falso, perdón. Bien, observen los paréntesis y los colores. Yo abrí un paréntesis del sí negro, un paréntesis del sNot verde, y ahora un paréntesis del buscar v lila o malva, o como lo quieran ustedes nombrar, ¿vale? Bien, el primer paréntesis que se ha cerrado, en este caso, él dice, oye, pues tiene que ser el último que se ha abierto, en este caso el del buscar v. Efectivamente son los 4 argumentos que están dentro del buscar v. Bien, esto me va a devolver o bien la palabra calidad, o bien un error del tipo almohadilla n barra a. ¿Están de acuerdo, no? Este buscar v, esto que tengo aquí. Bien, en función de lo que me devuelva, pues tendré que actuar. Resulta que yo tengo que comprobar si esto es un dato o no. Si es un dato de la tabla, me tiene que devolver el dato, y si no es el dato de la tabla, entonces me tiene que devolver un falso, ¿vale? Bien, entonces buscar v va a devolver en este caso calidad. Calidad, dice, es el argumento, se convierte en ese momento en el argumento de sNot, ¿vale? Y dice, oye, calidad es un error tipo almohadilla barra na, almohadilla n barra a, perdón. Pues dice no, pues entonces sNot va a devolver falso. Y si es falso,
lo que me está diciendo es que Messi, si está en la tabla, tendría que colocar en el segundo argumento del sí, que es lo que estoy escribiendo a partir de ahora, ¿vale?, que está en la nómina. Entonces el primer argumento y el segundo del sí, y cierro el paréntesis del sí, ¿vale? Entonces este is not, que tiene esto como argumento, me va a encontrar el dato, el buscar v, o no. Si me lo encuentra, me va a devolver el dato. Si no me lo encuentra, me va a devolver el error almohadilla n barra a, ¿vale? Entonces, si me devuelve el error is not, va a decir, oye, lo que tengo aquí dentro es un error almohadilla n barra a. Dice sí, luego, vale. Entonces, is not me devuelve un verdadero. ¿Y qué ocurre cuando la evaluación del primer argumento en sí es verdadero? Pues que sale por el segundo argumento. Entonces, claro, si esto es un error, significa que no está en la tabla, y si no está en la tabla, pues le pongo externo, ¿vale? Ahora vamos a analizar la siguiente opción. Es que sí, que me devuelve un dato. Entonces dice, oye, buscar v, me dice Messi, ok, vale, estupendo. Pues ¿qué dice? Oye, me va a devolver calidad, departamento calidad. Y is not va a evaluar la palabra calidad. Dice, oye, calidad es un error almohadilla n barra a. Dice, no, no lo es. Luego es falso. Es decir, Messi sí está en la tabla, y el is not me va a devolver falso, y entonces el sí va a salir por el segundo argumento y me va a decir en nómina, ¿vale? Evalúo, me dice en nómina. Aquí lo ven, ¿vale? ¿Qué ocurriría si yo cojo ahora, perdón un segundo, voy a disminuir el tamaño de esta columna? ¿Qué ocurriría si yo cojo ahora a este Messi y le digo, voy a quitarle una S y evalúo? Me dice externo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Oye, pues resulta que el buscar v, este buscar v, que está aquí, no encuentra a Messi con una sola S. Y por lo tanto esto me va a devolver un error almohadilla n barra a. Y entonces is not va a decir, lo que tengo dentro es un error almohadilla n barra a. Dice, sí, pues es verdadero. Entonces sale por aquí y me dice externo. ¿Ok? Bien. Una segunda utilización que le podemos dar a las funciones de buscar v, pues es concatenar texto. Imaginemos que queremos componer en una sola celda el nombre y el apellido del trabajador de la empresa. Aquí podemos hacer dos cosas. Una de ellas es utilizar el operador de concatenación, la persona, que nos permite hacer suma de concatenaciones de cadenas de texto. Nosotros sabemos que el buscar v nos va a devolver cualquier dato que está en la tabla. Imaginemos que quiero buscar el nombre y el apellido y unirlos en una sola celda de Iñaki Gabilondo. En este caso, el empleado 3. ¿Vale? Vamos a imaginar que coloco el dato del elemento que estoy buscando, lo voy a colocar aquí. ¿Vale? Vamos a imaginar que quiero los datos de nombre y apellido del empleado que tiene identificador número 3. Como decía, lo que vamos a hacer es concatenar dos buscar v. En uno voy a devolver el nombre y en otro voy a devolver el apellido. Entonces hacemos el buscar v. ¿Qué valor estoy buscando? Pues el que se encuentra, decíamos, en la celda que está justamente aquí, que es el que tiene el identificador que yo quiero introducir. 3. ¿Vale? Este B9. Muy bien. ¿En qué matriz? Pues lo voy a buscar en toda la tabla, porque el dato del valor buscado se encuentra en la primera columna. ¿Qué dato quiero devolver? Pues vamos a empezar por el nombre. El empleado será la 1 y el nombre será la columna 2. ¿Está ordenada la tabla por el campo por el que estoy haciendo la búsqueda? Sí. No tengo necesidad entonces de colocar el último argumento para decir verdadero o falso a la ordenación. Listo. Bien, entonces ahora con el operador concatenar, lo que voy a hacer es unir el resto de los apellidos del usuario que tiene código 3. ¿Qué pasa si yo lo coloco aquí directamente? Pues bueno, pues que me va a ocurrir que me van a salir
unidos el nombre y el apellido. Vamos a hacerlo para que lo veas. Buscar V, en este caso, de nuevo, lo que quiero es buscar el elemento que está aquí, pero ahora lo que quiero traerme, en este caso, la matriz en la que busco es la misma, lo que quiero traerme es el dato que está ahora en la columna 3, que es el apellido. ¿Vale? Listo. Si yo le doy, lo que ocurre es que me sale Iñaki Gabilondo todo junto. ¿Vale? Entonces, para solucionarlo, lo que vamos a hacer es introducir en medio de los dos buscar V un espacio en blanco. Un espacio en blanco no deja de ser otra cadena de texto. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar los ampersands para unir esa cadena de texto con ese espacio al nombre por delante y al apellido por detrás. Ahora le doy al enter y ven como ya me ha introducido un espacio entre el nombre y el apellido. ¿Vale? La otra posibilidad para concatenar texto es utilizar la función concatenar. ¿Vale? Entonces ahora lo vamos a hacer con la función concatenar. Voy a escribir todo, bueno, podría utilizar lo que está ahí, pero lo voy a escribir todo para no liarnos. ¿Vale? Entonces concatenar es una función, como su propio nombre indica, lo que hace es unir textos. Como ven aquí, al menos el primer argumento es obligatorio y a partir de ese los siguientes argumentos ya son todos opcionales. Pero lo que estamos haciendo es unir cadenas de textos. Bien, entonces lo que vamos a hacer es colocar nuestro buscar V. El valor buscado es el que se encuentra en la celda B9, punto y coma. ¿En qué matriz? En toda esta matriz, punto y coma. ¿Cuál es el dato que estoy buscando? El nombre está en la columna 2 y nada más. Está ordenada por el campo de la columna donde estoy haciendo la búsqueda. ¿Y el siguiente argumento cuál va a ser? Pues el siguiente argumento va a ser otra cadena de texto, en este caso el espacio en blanco, para evitar el problema que ocurría antes si no lo poníamos, que me quedaba el nombre y el apellido completamente pegados. Y el tercer argumento pues va a ser la otra cadena de texto, y en este caso lo que va a hacer es traerme el apellido. Entonces busco este valor. ¿En qué tabla? En esta, que devuelve los apellidos, y listo. Este paréntesis me cierra el paréntesis verde del buscar V, pero el paréntesis negro de la función concatenar aún no está cerrado. Lo cierro y válido, y obtengo el mismo resultado que antes. ¿Qué ocurre si cambio y me voy al 6? Cristiano Ronaldo. 5. Lionel Messi. Muy bien. Veamos a continuación algunos de los principales problemas que nos podemos encontrar con la función buscar V. Vale, tampoco os preocupéis, no son problemas graves, ¿vale? Bien, nos suele ocurrir con frecuencia que utilizamos la función buscar V, pensamos que está todo ok, pero cuando nos devuelve el valor, pues podemos comprobar con estupor que no nos está devolviendo el valor correcto. Vamos a hacerlo. Vamos a reproducir este error. Imaginemos que pongo aquí mi buscar V y digo, oye, quiero buscar Cristiano. ¿En qué matriz? Pues en esta. Si estoy buscando por el nombre, tengo que empezar en esa columna, la matriz, y vamos a suponer que quiero que me devuelva el puesto. Columna 1, columna 2, columna 3. En este caso, si estoy metiendo Cristiano, me debería devolver departamento de quejas. ¿Vale? Cierro y valido. Y me dice comercial. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, este es un error bastante típico. Lo que está pasando es que yo he omitido, se dan cuenta, el último argumento, el de ordenado. Entonces, como lo he omitido, es como si hubiese puesto un verdadero. ¿De acuerdo? Es como si aquí hubiese colocado un verdadero. Entonces me dice comercial. ¿Qué ocurre? Que en la columna por la que yo estoy haciendo la búsqueda no está ordenada. Entonces, vale, dice, oye, ¿el primer elemento de esta columna es Ana? Dice, no. Perdón, ¿es Cristiano? Dice, no. ¿El segundo elemento es Cristiano? Dice, no, es Carlos. Pero ojo, porque ya el siguiente empieza por la I. Luego, este es el más cercano que hay a Cristiano. Empieza por C, igual que Cristiano, Carlos, y me devuelve comercial. ¿Vale? Entonces, si yo lo que quiero es decirle a Excel, oye, ojo, porque esto no está ordenado, entonces me tienes que buscar entre todos los elementos de la lista, ¿vale? Entonces me dice departamento de quejas. ¿Ven? Otra posibilidad que podemos tener
para que nos dé un resultado extraño es que a la hora de introducir los datos, pues introduzcamos espacios por delante o por detrás. Vamos a imaginar que aquí introduzco un espacio por delante. Fíjese lo que pasa, ¿vale? Nos volveríamos locos diciendo, oye, ¿qué pasa aquí? Estoy buscando Cristiano, que está en esta celda que está aquí, y me tenía que devolver departamento de quejas. Yo he puesto el último argumento falso porque no está ordenado, y sin embargo me da un error. Almohadilla n barra a. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que en realidad en esta celda yo no tengo escrito Cristiano. Tengo escrito Cristiano con un espacio por delante. ¿Lo ven? Ese espacio. ¿Lo ven aquí? Hay un espacio justamente delante. Aquí se ve mejor. Entonces, si yo borro ese espacio, automáticamente funciona, ¿vale? Entonces hay que tener presente que a la hora de escribir los datos, pues el número de espacios que estamos introduciendo hacen que la cadena que estemos buscando se pueda escribir de forma diferente a lo que nosotros esperamos encontrarnos, ¿vale? Bien, otra posibilidad es que estemos realizando búsquedas sobre datos numéricos y resulte que en la tabla donde están escritos los datos, aunque nos parezcan números, esté escrito como tipo de dato texto, ¿vale? No coincide el tipo de dato y por lo tanto pues da un resultado extraño, ¿vale? Otro tipo de error que nos podemos encontrar con buscar V es que introduzcamos un dato de forma incorrecta, bien un nombre de una función o bien lo más típico que suele pasar es, por ejemplo, si intentamos introducir un buscar V y en el argumento del valor buscado ponemos un dato tipo texto sin las comillas. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que hay una variable, un nombre, una referencia a un nombre cristiano que en realidad no existe en la tabla de Excel, en el libro de Excel. Y por lo tanto lo que va a ocurrir, vamos a suponer que quiero traerme el puesto, lo que va a ocurrir es que se va a quedar preguntando, oye, ¿cristiano? ¿Qué es eso de cristiano? ¿Es una variable? ¿Dónde la encuentro? ¿Cuál es el dato? ¿Vale? No fijarse bien a la hora de escribir para evitar este tipo de problemas y listo, ¿vale? Bien, otro posible error es pues el almohadilla ref. En este caso lo que ocurre es que hay algún problema con alguna referencia, se ha introducido alguna referencia de tipo inadecuado. Imaginemos por ejemplo el siguiente caso, ¿vale? Tenemos aquí a Cristiano, lo estamos devolviendo el dato de la columna 3, pero imaginemos que me equivoco y pongo aquí que es el dato de la columna 5. En realidad sería un dato que estaría por aquí, en esta columna de aquí. Lógicamente me dice, oye, macho, hay una referencia ahí que no encuentro, ¿vale? A ver si te aclaras con las columnas. Bien, como veis, los datos, los diversos tipos de errores son fácilmente localizables y subsanables, ¿vale? Vimos también el error de tipo, en el ejemplo de combinación de buscar V con sí y is not, vimos el error almohadilla n barra a, ¿vale? Lo vimos que podía ocurrir cuando, por ejemplo, el argumento estaba de ordenación del buscar V estaba falso, ¿vale? Y no encontraba el dato. En este caso lo que ocurre es que, vamos a ver si en lugar de cristiano colocamos aquí cristiana. Dice, oye, cristiana no existe en la columna del nombre, ¿vale? Entonces, pues no hay dato, ¿vale? Error. Otra posibilidad es que utilicemos la función buscar V buscando el dato, vamos a imaginar 0, ¿vale? Vamos a colocar nuestra función por una columna, el valor buscado está en una columna que sí, ¿vale? He modificado el rango, que sí está ordenada, por lo tanto omito el último argumento, pero estoy introduciendo un valor que está por debajo del primer valor que se encuentra en esa columna. Entonces me vuelve a dar un dato inadecuado, ¿vale? Bien, y hasta aquí hemos terminado con el vídeo de la función buscar V. Hemos podido comprobar en esta función pues cuáles son las características principales de las tablas, hemos visto su lista de argumentos,
También estuvimos trabajando con algunos problemas que nos podemos encontrar a la hora de escribir esta función, con las referencias entre diferentes hojas de cálculo. Cómo vimos combinarla con otras funciones como Snot, como función sí, y por último el control de errores. Espero que te haya gustado. Bueno, ya sabes, compartir, me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Un abrazo.